Según las cuentas de la Contraloría, de las 26 EPS activas, 15 no cumplen con los indicadores de liquidez y solvencia. El presidente Petro había dicho que sin reforma ellas caerían como un dominó. Famisanar, que es la más endeudada, fue intervenida en septiembre de 2023. Le sigue Sanitas, que fue intervenida esta semana. Luego EMS Sanar, que lleva 11 meses de intervención. Asmed Salud, que fue intervenida en mayo del año pasado. Sura, que pidió su conversión en la reforma a la salud. SOS, que está en plan de recuperación, y otras 10 que acumulan las mayores deudas a médicos y servicios hospitalarios. Aunque la permanencia de estas en el sistema, este seguirá contando con los mismos médicos y hospitales que antes de la crisis. Desde la creación de la Ley 100 del 93, que transformó al sistema de salud, se habilitaron más de 200 EPS para gestionar los servicios y administrar los recursos. Muchas de ellas desaparecieron en su momento tras fusionarse con otras entidades, otras por problemas de gestión y algunas por indelicadezas en la administración de los recursos públicos, como el caso de Saludcop, que llegó a tener 5 millones de afiliados y habría sufrido un desfalco por más de 14.000 millones de pesos. En los últimos 5 años y tras nuevas condiciones financieras han sido liquidadas 13 EPS, como Comeva, Café Salud, Cruz Blanca, Salud Vida, Medimás, entre otras 5. En el gobierno Petro se ha ordenado la intervención de otras 6 y promete que no todas llegarán a la liquidación. En cuestión de 26 años han sido liquidadas más de 100 EPS en Colombia. Entonces, ese es un indicador de que la crisis no es nueva, ¿no? No es apelable o no es relacionada con este gobierno. Las recientes intervenciones de las EPS Sanitas y la nueva EPS generaron preocupaciones en pacientes de enfermedades huérfanas, víctimas de los desórdenes administrativos de entidades ya liquidadas. Porque la mayoría venimos de esa extinta Medimás, donde nuestros tratamientos quedaron en el aire, donde muchos de nuestros pacientes murieron esperando un tratamiento, y migramos a Sanitas, a 9PS, a Compensar, a Sura. Pacientes de las EPS recientemente intervenidas admiten que aún es temprano para saber si han sido o no afectados. Siguen las citas, siguen las autorizaciones, está igual, ni a tan pocos días de la intervención, pues no se puede saber si el sistema va a mejorar o a desmejorar. Mientras tanto, otros actores del sistema consideran que debe presentarse otra reforma a la salud en el Congreso para evitar un colapso en el sistema. Debemos manejar de manera inmediata el problema de la atención a los usuarios, garantizándola, y a mediano plazo, después del 20 de julio, la presentación de un nuevo proyecto de ley de reforma que atienda las necesidades, las, ideas de todos los que hacen parte de la prestación del servicio. Todos debemos estar empeñados en sacar adelante una reforma consensuada. Pacientes y médicos aseguran que seguirán siendo los perjudicados en la confrontación entre las EPS y el gobierno si este pretende implementar la reforma por decreto. Luego de la intervención a las EPS Nueva y Sanitas, quedan otras 19 entidades promotoras de salud en situación de inviabilidad financiera. Hundida la reforma a la salud, las opciones son salvarlas o modificarlas con lo que la ley ya ha determinado. Gustavo. Mónica, los promotores de la reforma ya fallecida insisten en que la intervención no significa que cesen sus actividades, que no hay razones para el pánico, e insisten en recordarle a los usuarios que las EPS no son agrupaciones de médicos ni hospitales y que estos seguirán existiendo y trabajando. Las intervenciones del gobierno a las EPS de esta semana hicieron más evidente la crisis económica del sector y su viabilidad futura. Están ante una inminente crisis de insostenibilidad financiera, como lo han estado en 30 años. Ha habido por lo menos 3 momentos de la historia de Colombia en donde ha sido el gobierno el que ha tenido que entrar a financiar sus deudas para que se sostenga el sistema. Se dedicaron a desviar los recursos y nadie sabe a dónde, y dejaron de pagarle a los prestadores que atienden a sus propios afiliados. El modelo hay que replantear lo que no es sostenible, que financieramente hay que cambiar la forma de pago y que tenemos que garantizar
que no haya velo corporativo y sepamos exactamente en qué se están gastando los recursos de la salud. El sistema en el que las EPS administran los fondos públicos de la salud y desde allí se les paga a los médicos y hospitales y a las IPS conserva a sus defensores dentro del Congreso. El caso de algunas EPS intervenidas por este gobierno, como Sabia Salud, es que la cartera más de 180 días después de la intervención prácticamente se triplicó. Entonces nos preocupa, por un lado, y sobre todo el tema de los pacientes y adicionalmente el deterioro de todo el sistema, porque van a retrasarse pagos a los prestadores. Yo creo que eso genera una zozobra terrible en el sistema de salud. Pero además habrá que recordarle al gobierno que de aquí en adelante todo lo que suceda en términos de la prestación del servicio por parte de esas EPS que están intervenidas, será el gobierno quien deba responder por eso. Y los críticos del sistema confirman que esta crisis es la mejor oportunidad para reformar el sistema, para hacerlo viable, pero insisten en que la urgencia del momento es no dejar desprotegidos a los pacientes. No van a sacar trabajadores, no van a cancelar tratamientos, no van a suspender autorizaciones, es decir, si las personas ganaron una tutela, si tienen un procedimiento de alto costo, si tienen una autorización de especialista, todo eso sigue andando. Prestadores de servicios son los que garantizan el acceso, es decir, las clínicas y hospitales, y esas no se cierran, esas siguen existiendo. En los últimos 21 años se liquidaron 119 EPS por estar desfinanciadas y no garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Esa lista seguirá aumentando si el modelo no cambia o si los gobiernos deciden hacer inyecciones de capital para equilibrar las finanzas de estas empresas cuyas inversiones con recursos públicos son desconocidas. El modelo de salud propuesto por las EPS sobrevivientes y el gobierno en conjunto no va a solucionar los problemas de acceso a la salud porque no puede cambiar el número de médicos en el país, que es de 130, pero sí limita el manejo financiero de particulares y crearía un modelo más eficiente de gestión de la atención a pacientes. El inesperado acuerdo de las EPS y el gobierno para revivir la reforma a la salud y presentar con mensaje de urgencia un nuevo texto, ya no con 143, sino con 47 artículos, conserva la misma esencia de la reforma hundida, pero no aclara cómo será la migración hacia el nuevo sistema. Y creo que por eso se hunde esta reforma. La demora en las citas y la barrera de acceso no cambia, ya que la reforma no soluciona el déficit de personal de la salud, aseguran médicos y pacientes. No se van a incrementar las citas no van a ser más rápidas y no va a haber una gestión eficiente, más allá de lo que se está dando, porque el personal sanitario que tiene Colombia, estoy hablando del número de médicos y también para mencionar a los profesionales de enfermería, no superan en el caso de los médicos a 130.000 y en los profesionales de enfermería 80.000. Es una reforma excluyente que es un negocio entre el gobierno y las EPS, pero no resuelven los problemas que nosotros tenemos. Con el nuevo modelo de aseguramiento, finalmente las EPS, que se convertirán en gestoras de salud, tendrán menos funciones, solo administrarán el 8% de los recursos del sistema, que podrían ser unos 8 billones de pesos. Las EPS se dieron y en el fondo están ganando porque se descargan de una serie de funciones que tenían antes en términos de gestión de riesgo y de gestión de riesgo financiero. Y en términos financieros, a ellos les va a convenir. ¿Por qué? Porque ellos van a asumir simplemente financieramente un rol por la administración. Dicho de otra manera, no van a tener que estar pendientes de la afiliación, del pago directo. La preocupación que sigue latente es el manejo adecuado de los recursos con el giro directo a clínicas y hospitales que se implementó por decreto. Cómo controlar los gastos excesivos de los hospitales que van a tener una chequera abierta, y también cómo van a establecer las relaciones los médicos especialistas directamente a través de las gestoras. El modelo de aseguramiento social es hasta donde la plata alcanza. Y en muchos casos pareciera que se fuera a pagar por evento. Cuando usted paga por evento, los dineros no alcanzan definitivamente y ahí es donde se pone en peligro la vida de los pacientes. Aún no se sabe el impacto fiscal que tendrá esta reforma, que se radicará el próximo 1 de mayo.